Shalom, paz en tu hogar. Hola, bienvenidos a Shalom, una casa donde gobierna la paz, donde nada está roto, nada está perdido. Soy Pastora Vala, aquí estoy con mi esposo, Pastor Luis. Somos un matrimonio que llevamos 11 años de casados, estamos en ministerio, pero hoy estamos abriendo la casa para las visitas, para las personas que están dispuestos a venir y compartir sus historias y participar con nosotros en hablar qué es lo que Dios tiene para un matrimonio, para un hogar. Pues bienvenidos, mi esposo Luis, bienvenidos. Vane y Bruno nos están acompañando, están en su casa. Gracias. Y hoy vamos a disfrutar ese tiempo que Dios nos permite compartir nuestras historias y compartir nuestro corazón para lo que es lo que queremos tener como familias, qué es lo que queremos lograr. Sí, antes de continuar, quiero explicarles un poco acerca de la palabra Shalom. Es una palabra muy importante en el idioma hebreo y tiene un significado muy especial. En hebreo tenemos una riqueza muy profunda porque Dios lo estableció así y tiene muchos significados, pero esta palabra Shalom significa paz. Primeramente se usa al saludar o despedirse, aunque tiene muchos más significados que son muy interesantes. Entonces está compuesto por 4 letras del alfabeto hebreo: la letra Shin, la letra Lamed, la letra Bab y la letra Mem. Y prácticamente cada letra tiene un significado en el idioma hebreo. La palabra Shin significa destructor. La palabra Lamed significa autoridad o líder. La letra Bab significa unir o juntar. Y la letra Mem significa caos. Entonces, cuando unimos el significado de las 4 letras, prácticamente en hebreo nos dice destruir la autoridad atada al caos. Entonces, cuando nosotros experimentamos la paz de Dios, lo que significa es que Dios está destruyendo el caos en nuestra vida y es lo único que nos puede dar la paz. Por eso hoy les decimos Shalom, Shalom. A su casa. Shalom. Bienvenidos. Gracias. Bienvenidos otra vez, Bru, bienvenida, Vane. Y yo creo que hoy vivimos en los días cuando la paz es un déficit más grande en los hogares. Ustedes que llevan ¿cuántos años de casados? 2 años y medio. 2 años y medio, felicidades. Dicen que cuando un matrimonio sobrevive 2 años ya va en buen rumbo. Por eso felicidades, Dios los bendiga mucho en su hogar. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Qué importante es tener paz en casa? Pues yo creo que lo más importante es vivir en un ambiente de tranquilidad, un ambiente donde haya armonía, donde haya paz, obviamente, y una buena relación, ¿no? De respeto, de comunicación, cariño. Bueno, para mí eso es. Y es como, es como un todo, porque puede haber, el que no haya, por ejemplo, gritería, no quiere decir que haya paz en un hogar. Así es. Entonces es algo muy importante porque aunque se mantenga a lo mejor el límite de respeto verbal, la cuestión es realmente que haya esa paz entre ambos y que en la casa se pueda llegar a puerto seguro. ¿Y ustedes han experimentado tiempos cuando no hubo paz en casa? Sí. Pues nosotros también llevamos 11 años de casados, ya un poquito más. Con muchas batallas y muchas luchas. Sí, y cuando se va paz de la casa prácticamente y va normalmente por varias razones, puede ser, pero cuando hay paz interna, cuando tú mantienes tu relación con el Señor, siempre te puedes llenar lugar donde estás de paz.
prácticamente la guerra, dice Santiago en capítulo 4, dice de dónde vienen las guerras. Las guerras vienen de cuando nuestra concupiscencia o deseo personal de lo que uno quiere no está satisfecho. Entonces nosotros en matrimonio dices, o me das lo que yo quiero o voy en guerra contra ti. Prácticamente nos sacamos armas más filosas y estamos lastimando uno a otro. Y es muy cierto eso que nos dice, porque en realidad en los tiempos en los que no hubo paz fue porque por lo menos yo había descuidado mi relación completamente con Dios. Entonces desde ahí, al yo sentirme perdida, parecía que yo le demandaba a Él y que quería que Él me trajera paz a mí, cuando en realidad la paz primero tenía que estar en mí. Claro. Y ya de ahí partir a estar bien con Él. Así es, lo que tú estás diciendo, Van, es muy importante, que muchas veces llegamos al matrimonio esperando que nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa va a llenar ese vacío que traemos dentro. Pensamos, ay, una cosa me falta, poner vestido de novia, que nos anuncian marido y mujer, y ya tengo todo tiempo y ya esperamos así que todo va a estar muy bien, que mi esposo me va a estar todos los días cantando himnos o cánticos de amor, que me va a estar llenando cuarto de flores y puro amor, pero en realidad uno da cuenta que matrimonio es trabajo de tiempo completo y trabajo no sobre nuestro cónyuge, como principalmente enfocamos, yo lo voy a cambiar, le voy a decir, no, pero en nosotros mismos es trabajar en el carácter. Y precisamente hoy queremos enfocar programa en propósito de Dios para matrimonio. Es porque si leemos la palabra de Dios desde primeros capítulos, estamos viendo que Dios instituye matrimonio. Matrimonio es diseñado por Dios, no es una creación de hombre, no es un invento de sociedad, es diseño de Dios. Marido y mujer es el plan de Dios. Y yo siempre digo, para mí, matrimonio es el regalo más grande después de salvación. Es maravilloso compartir tu vida con alguien. Sí, es un propósito que Dios estableció para que nosotros pudiéramos tener un complemento, una ayuda que fuera junto con nosotros caminando y pues sobreviviendo todos esos obstáculos que van apareciendo para agarrarnos de la mano y poder salir adelante como Él lo estableció. Así es, y entonces cuéntanos, cuando ustedes buscaban matrimonio, pues, si podrían compartir un poquito de su experiencia, ¿qué esperaban? ¿Con qué esperanza tú, Bruno, casaste? ¿Cuáles esperanzas tú tenías? Bueno, yo en lo personal, pues yo la verdad, yo no creía en el matrimonio. Bueno, digo, antes de conocer o entregar mi vida a Cristo, yo no quería casarme, yo decía, no, pues ¿para qué? Porque realmente mis papás se divorciaron después de 22 años, creo, de casados, se divorciaron, y ahí fue donde yo así como que quedé marcado, ¿no? Como que dije, no, pues ¿para qué si después te cansas o te aburres y mejor, claro, mejor no, que no haya compromiso para que para tú evitar el daño posterior o dolor posterior. Ajá, entonces pues yo solo quería como que sí, una novia, una compañera, pero sin ese compromiso, ¿no? Del matrimonio. Ajá. Y ya después, pues yo en lo personal puedo decir que Vane fue una gran bendición en mi vida, porque, bueno, aparte de que vino a llenar ese como vacío que yo tenía viviendo solo, pues fue que me di cuenta de que mi relación con Dios estaba rompiendo. Entonces ella como que me aventó así un salvavidas y me hizo otra vez acercarme a Dios. Pero es muy extraño porque a pesar de que yo conocía de la palabra,
digamos que totalmente saqué a Dios de mi vida y volví a ser quien yo era antes de conocer a Dios. Y cuando yo conozco a Bruno, me doy cuenta que Dios realmente me conoce y me conoce más de lo que me conozco yo, porque al día a día estar con Bruno fue lo que me hizo acercarme otra vez a Dios. Me hizo buscarlo y buscar esa paz que había perdido totalmente. Me hizo buscar y realmente sentirme avergonzada porque conocí el amor y la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios a través de Él. A través de Él fue cuando yo busqué a Dios y dije, Señor, tú eres fiel. Y no es por nada que yo haya hecho, sino porque así eres tú. Así eres tú. Y yo lo veía y en algún momento yo oraba por mi esposo. Yo oraba por un hombre o un ideal de hombre. Y pasó el tiempo y se me olvidó. Pasaron unos añitos y se me olvidó. Pero al empezar a estar con Bruno, yo me di cuenta que Dios no había olvidado ni una de mis oraciones, ni una. Y Él era aún más de lo que yo pedí. Solo que, pues, tenía que aprender ahí también. Aprender a amar también, ¿no? Sí. Porque uno, cuando llegas, me llamó mucha atención como comentaron, Bruno dijo que Vane me acercó a Dios y Vane dice, Bruno me acercó a Dios. Es una observación muy buena en realidad y algo me identifico mucho, Vane, contigo, que tú dijiste que tú a través del amor de Bruno aprendiste más de amor a Dios, de Dios. Yo puedo decir lo mismo prácticamente cuando yo estaba orando por mi esposo en mi tiempo cuando yo convertí al Señor tenía 21 años y allí estando orando, pidiendo por mi esposo, le pedí que cuando llega Él en mi vida, que mi corazón empieza a cantar, que mi corazón reacciona. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Quédate con nosotros aquí en Shalom. Bienvenidos amigos, pues vamos a continuar platicando acerca de nuestras expectativas del matrimonio, porque es algo muy importante. A mí algo que me gustó mucho que dijeron Bruno y Vane es cómo Dios nos utiliza a veces como matrimonio y utiliza a nuestra pareja para volver a interesarnos en Él. Hay veces que por las situaciones de la vida diaria nos entramos en una situación muy cómoda y nos olvidamos un poco de quién es Dios, y luego los problemas y las situaciones de la vida diaria a veces nos hacen olvidarnos que hay un ser que nos creó, que nos entregó su amor total e incondicional, ¿no? Así es, y yo comentaba que identifico mucho con lo que dijiste, Vane, que cuando yo era soltera y estaba prácticamente desde que conocí al Señor, llevé 10 años esperando a mi esposo, hasta que tú llegaste en mi vida. Y lo que sucedió, bueno, yo siempre desde pequeña traía muchos complejos, porque desde pequeña yo siempre tenía sobrepeso. Entonces, tenía mucha inseguridad en mi vida, y a veces ya cuando siendo cristiana yo recuerdo que había momentos que enemigo, Satanás, me atacaba mucho con pensamientos que nadie te va a amar, nadie te va a aceptar, nadie te va a querer. Entonces eso creaba todavía más inseguridad en mí, pero en el mismo tiempo yo recuerdo que una mañana yo me estaba alistando al trabajo y Espíritu Santo me habló en el corazón y me dijo, yo te preparé el hombre que te va a amar así, porque te lo hice para él, así como eres. Y prácticamente cuando Luis llegó en mi vida y como me aceptó sin ninguna condición, y hablando ni de física ni de carácter,
jamás me dijo que cambia eso en carácter. Yo la que le reclamo su carácter muchas veces, pero él jamás me ha dicho que quiero que cambies eso en tu carácter. Entonces yo me sentí completamente aceptada así como soy. Por eso me trajo mucha seguridad en mi vida, prácticamente. Ser aceptada así como eres te impulsa a querer ser mejor. Y como sabes que no tienes comprobar o probar nada a tu pareja para que eras digna que te recibió como tu esposa, no tienes que todos los días estar luchando para comprobar algo, para probar algo. Te puedes vivir esa libertad de amor y desarrollar ese amor para poder compartir. Así es. En Génesis 2:18 la palabra dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces es muy importante. Prácticamente lo que diseñó Dios para el matrimonio es que estemos con una persona que va a estar a nuestro lado hasta el final y que nos va a ayudar. Mucha gente tiene expectativas muy equivocadas acerca del matrimonio. Así es. Mucha gente dice, es que yo estoy buscando a la persona que me va a hacer feliz. Pero Dios nos dice que no diseñó el matrimonio para que fuéramos felices. Sí. Claro, para Dios es muy importante que nos desarrollemos, que hagamos todo para cumplir nuestras necesidades físicas, económicas, materiales, etcétera. Pero realmente Él nos creó con el propósito de ayudarnos unos a otros. Y sí estamos viendo que Dios nos creó para relación. En primer lugar, es relación con Dios, y en segundo lugar, relación uno con otro. Y por eso todo sistema del mundo de Satanás está enfocada para destruir relación. Por eso hoy el primero se enfoca a destruir relación de hombre con Dios, pero también para un matrimonio siempre de una cosita pequeña tan parece insignificativa, se desarrollan unos escándalos y se divorcian y hablan de incompatibilidad de los caracteres. Y en realidad ningunos caracteres son compatibles, porque en nuestro caso somos un matrimonio internacional. Y, si le puedes llamar así. Sí. Bueno, porque crecimos no solamente en diferentes familias, culturas, países. No, completamente diferentes culturas, países, idiomas y todo. Entonces, muchas veces nos preguntan, bueno, ¿alguna vez ustedes han tenido un conflicto por diferencia de cultura o idioma o país? Pues no. No, realmente. Pero de carácter, sí, es el conflicto principal que trae un hogar. En ustedes ese propósito de tener relación para que un hombre no sea solo. ¿Cómo ustedes lo están sintiendo ahora que ya están caminando con el Señor? Por ejemplo, en ese sentido nosotros nos conocimos en un momento en el que yo estaba totalmente apartada de Dios. Y iniciamos nuestra relación en desorden, totalmente desordenados los dos. Pero sí llegó un momento en el que, como decía ahorita, o sea, lo más importante es el lugar que ocupa Dios. Y llegó un momento en el que aprendí que Él no puede ocupar el lugar de Dios. Y dentro de eso me implicó otras cosas, porque además yo había idealizado el matrimonio como que todo iba a ser súper lindo, como que Él se iba a encargar de apapacharme a mí. No digo que no lo haga, pero creo que yo traía unas expectativas muy altas y yo demandaba demasiado. Pero antes de eso también tuve que llegar a un momento en el que, como no compartíamos realmente la misma fe, nuestro punto de partida fue bueno, ¿crees en Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí, ok, de ahí nos agarramos. Pero por ejemplo, sí llegamos a tener ese tipo de diferencia en ese sentido.
Pero cuando decidí soltarle a Dios a Bruno y decir, bueno, él es su hijo y él lo quiere más que yo. Y si lo que Dios quería era que que él lo conociera a él y yo lo hice mal, pues Señor, yo me hago a un lado. Y entonces fue ahí donde, de ahí, pues al soltarlo, también él empezó a cambiar. Y entonces ya nuestra relación desde ahí empezó a cambiar porque también los dos teníamos puntos de vista muy diferentes o expectativas muy diferentes desde el estar juntos. Y así. Entonces, Bruno, ¿cuál era, por ejemplo, tú qué pensabas acerca de Dios que era diferente a Vane? Bueno, lo que ella se refiere es de que, pues yo, yo era católico y nuestras primeras discusiones fueron esas, porque realmente yo, pues en mis tiempos fui catequista, entonces ella me empezaba a compartir de la palabra, pero yo me defendía como que con lo que yo había escuchado en algún momento. Lo que habías aprendido. Lo que había aprendido, que realmente era que no tenía cimientos bíblicos. Ajá. Entonces ella me empezó a decir, es que tú lees la Biblia, o sea, a mí no me creas. Y ya fue como que dije, bueno, sí es cierto, a ver, pues voy a empezar a buscar. Y ya a partir de ahí me empecé a interesar más por leer la Biblia, por buscar realmente si era cierto lo que yo había aprendido. Y eso se refería de que no compartíamos la misma fe. La misma fe. Que realmente, pues sí, pero de diferente forma, ¿no? Sí, por eso dice la palabra de Dios que cualquier unión de un creyente, incluye a matrimonio o amistad, tiene que ser de misma fe. Dice la palabra de Dios que no se meten en yugo desigual porque trae mucho desorden. Claro, por misericordia de Dios, por gracia de Dios, Dios alcanzó en esa relación a los dos, porque como tú estabas apartada y Bruno todavía no conoció al Señor de forma personal, entonces Dios por su gran misericordia trató con ustedes y les alcanzó y ahorita ya están formando su matrimonio de forma ya bíblica, pero también ya están, puedo decir, arrastrando ciertas cosas que tienen que corregir en su relación, porque lo que trajeron del mundo, tú apartada, tú sin conocimiento personal, obviamente ya hizo su cierto daño en el principio. ¿Es cierto o no eso? Sí, ya ha habido que dejar que Dios empiece a limpiar tantito de lo que ya habíamos roto, porque dentro de todo yo tengo un carácter muy dominante. Yo soy una persona muy temperamental y Bruno no. Entonces cuando yo quiero ir a 100 kilómetros por hora, Bruno me pone un stop, así simplemente con la templanza y es ahí cuando, por ejemplo, a pesar de conocer de la palabra, de entre comillas, veníamos de casas muy diferentes. Bruno mencionaba cómo venía, de qué casa, y yo en mi caso yo venía de un matrimonio de toda la vida hasta que mi mamá partió con el Señor, pero un matrimonio en el que la mujer siempre fue, era muy sabia mi mamá, sabía en qué momento guardar silencio y sabía en qué momento hablar, pero yo lo veía de otra forma. Yo lo veía así y yo siempre decía que yo no iba a ser dominada. Entonces, al intentar yo no ser dominada, tiendo a querer dominar. Y obviamente esa fue algo que en el principio de nuestra relación yo creo que ensució bastante. ¿Cómo diste cuenta de que estabas tratando de dominar y cómo diste cuenta de eso y qué te provocó querer cambiar la situación? Es que no me podía esconder, no me podía cerrar de ojos y creer que yo estaba siendo la mujer que dice la Biblia, no me podía esconder. Sabía que
mi actitud egoísta, mi actitud yo quiero todo, a mí me tienes que apapachar, a mí me tienes que dar, a mí me tienes, o sea, a mí. Cuando lo primero que tengo que hacer en mi relación es dar. Entonces ahí yo me sentía como una persona que toma, en vez de compartir, como que arrebataba todo para mí. Después de pausa vamos a ver cómo Bruno encontró la forma a vivir y tratar con el carácter dominante de Vane. Quédense con nosotros aquí en Shalom. Estamos en Shalom, donde nada está roto y nada está perdido. Y estamos aquí con Bruno, con Vane, nos están compartiendo sus experiencias de matrimonio que llevan 2 años y medio. Bruno, ¿cómo vimos que la palabra de Dios dice que la esposa está dada por ayuda idónea para el hombre? Tú cuando casaste con Vane, ¿tú sentiste que ella era ayuda idónea para ti? Compártenos un poquito de tu experiencia. Sí, bueno, cuando nos casamos, sí sabía que era una bendición, antes que nada, y yo sabía que era el plan de Dios, ¿no? Entonces, yo cuando decidí casarme, fue precisamente como dar un paso de fe, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya unidos, va a empezar a cambiar mi vida también. Y cuando, yo dije, bueno, al obedecer a Dios, porque realmente estaba obedeciendo a Dios, pues va a venir un giro, ¿no? Una cierta bendición. Ciertos cambios, ¿no? También. Y para bien, cambios para bien. Y sí, o sea, realmente yo sí siento que ella es mi ayuda idónea, en el sentido de que, pues, es que no sé cómo explicarlo. Es que es raro porque realmente ahorita lo que ella decía de su carácter es un poco de mecha corta, ¿no? Como dicen. Entonces, yo he aprendido a ser un poco más paciente todavía. Y porque yo siempre he sido muy tranquilo, o sea, igual mi mamá me ha dicho que yo siempre, que ni me movía, ¿no? Cuando era bebé. Y yo siento que he aprendido a ser más tranquilo, porque una vez sí me llegué a desesperar mucho y creo que sí le grité, pero fue así muy como ya así, y no, bueno, no sé, es que es como ser más, he aprendido a ser más paciente. Todavía más paciente. Pero tú sentías que ella trataba de dominarte, ¿cómo tú lo sentías? Pues, bueno, es que yo siento que la mayoría de las mujeres como que es eso, ¿no? O sea, como que no quieren o yo pienso eso, que no quieren ser dominadas. Cuando realmente yo nunca le he exigido nada y se lo he dicho, o sea, desde que empezamos a vivir juntos, le dije, mira, yo no te voy a exigir nada, tú puedes hacer lo que quieras. Y digo, yo lo hago para que ella esté cómoda, se sienta a gusto. Pero digo, a lo mejor a veces se le pasa la mano, no sé. Solo un poco. Es que también es un problema medio cultural, ¿no? Ajá. Durante mucho tiempo el hombre en México como que no valoraba mucho a la mujer, y vemos, por ejemplo, en el caso del cine, el reflejo que hacían del hombre y su trato a la mujer durante mucho tiempo fue así como de muy duro, muy áspero. Entonces es algo cultural, que se acostumbraba que el hombre era el que daba la última palabra, era el que decía qué se hacía en la casa, y como que tratábamos un poco a la mujer de manera
así de despectiva o como que era una persona que tenía que estar sujeta a lo que nosotros deseábamos y necesitábamos. Entonces yo creo que también parte de eso, de ese sentimiento en el cual ahora la mujer ya no quiere sentirse así, pues es un intento como de salir de esa situación. El machismo es algo que en México era un problema muy frecuente, ¿no? Así es, y como ese pasaje que leímos, que Dios creó a mujer como ayuda idónea, la palabra idónea, si la vemos del hebreo, tiene dos significados muy importantes. Primero, ayuda idónea significa ayuda en tiempo debido y donde es necesario. Prácticamente es ayudar al hombre donde él necesita ayuda y en el tiempo cuando lo necesita. Eso no significa ser ayuda, que es una persona que está dada como sirvienta para casa, como muchos lo agarran, la mujer como sirvienta en la casa. Y segundo significado es una ayuda idónea, significa que ayuda opuesta a la que se pone enfrente. ¿Qué quiere decir? Como Dios creó al hombre y mujer de diferentes formas, su mundo interior prácticamente, la forma que ellos ven al mundo. Tenemos muchas bromas de eso, ¿no? Que un hombre jamás puede entender cómo piensa mujer. Y viceversa. Y viceversa, la mujer dice, ¿cómo no lo ve? Está allí entre tus ojos y tú no lo ves, ¿cómo no lo entiendes? ¿De qué? ¿Cómo? Entonces, es porque Dios nos creó, porque ayuda la que pone enfrente. Lo que no ve hombre, lo ve mujer. Lo que no ve mujer, lo ve hombre. Y los dos se complementan prácticamente para ser un ser. Ahora, también ayuda opuesta es muchas veces cuando uno está decayendo, uno está perdiendo la vista, enfoque. Mujer está ahí para llamar atención en la casa, decir, primero es orar, segundo es velar por el hogar y decir, mira, no te preocupes, lo vamos a poder lograr, no va a pasar nada, estoy aquí para ti. Porque el problema de mujer que se convirtió en consumista y solo quiere que hombre trae a la casa, consume y consume y consume, y en lugar de ayudar, por al menos consumes algo también que sale de ti bueno, pero no. En el momento cuando hombre sufre pérdida de trabajo, cuando le baja, cuando no tiene ingreso, cuando se enferma, la mujer en lugar de ser ayuda, ¿qué hace? Ahí nos vemos, empaca sus maletas y se va. Y eso es completamente fuera de propósito de Dios. Dios creó el matrimonio para que las dos personas en esta unión tan hermosa, y sí, me encanta estar casada con mi esposo, te amo mucho, y es para que los dos puedan crear uno a otro ambiente para desarrollo de su primero relación con Dios y segundo para su crecimiento espiritual. Eso es el propósito del matrimonio, a través de suplir necesidades uno a otro, ayudando uno a otro, ayudar a crecimiento espiritual, para que yo vea dónde puedo ayudar a mi esposo para que él pueda crecer y igual a mí. Y vemos que en la situación del matrimonio en cada hogar es diferente, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes cómo decidieron? Los dos trabajan. Sí. ¿Cómo llegaron a esa decisión? Porque hay muchas ocasiones que causa problema para el hombre o para la mujer ese tipo de decisiones, ¿no? Si van a trabajar los dos, si uno va a trabajar y el otro va a quedar en casa. ¿Ustedes cómo se pusieron de acuerdo para esa situación?
que en realidad no fue como mucho de acuerdo, más bien fue como... La necesidad. Fue por necesidad, porque en un principio la verdad es que veíamos casi como que caía el maná del cielo, porque era muy poco el esfuerzo que hacíamos y teníamos un sustento fijo, estábamos cómodos. Bueno, eso es que ha habido varias, hemos pasado de arriba para abajo. En un principio yo empecé a trabajar porque me aburría en la casa. Terminó ese lapsus y fue cuando vino el que teníamos un buen ingreso y yo no trabajaba. Y cuando se le va el ingreso a él, entonces digo, chispas, pues mientras, porque además yo quería seguir estudiando y yo creía que yo tengo esa responsabilidad conmigo o ese compromiso de cumplir las cosas que me debo a mí. Entonces, él nunca ha estado en desacuerdo con eso, pero cuando yo empecé a trabajar ya estando juntos, más bien fue por necesidad, porque él se había quedado sin trabajo y además pues creemos que trabajando juntos podemos lograr más cosas, porque él sí se hace cargo de todos los que son gastos en la casa, pero los gastos de la casa son una cosa, pero ¿y los extras? Como que de dónde vamos a amueblar la casa, como de que la ropa, X o Y. Entonces, y también después fue para pagar mi escuela. Pero también ahí fue un dilema, porque también ha habido días en los que yo me estreso y Bruno tiene que entrar a ver. Tranquilizarte, ¿no? Sí. Sí, algunos de los problemas también han sido porque, por ejemplo, ella llega del trabajo y llega un poco estresada, entonces como que luego en la casa quiere desahogarse y yo le digo, no, a ver, espérate, aquí ya estás en otra onda. Aquí tiene que ser shalom. Sí, Aquí llegas a llenarte de shalom. sí, entonces, pues, yo le he dicho que no hay que mezclar las cosas, como si nos fue mal en el trabajo, que se quede ahí, o sea, y en la casa, pues, ya es que sea otro ambiente. Bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero ya llevarlo a la práctica es... Es complicado porque Sí. hasta para dividir tareas, ¿no? Porque de repente yo decía, no, es que si trabajo, y es comentario también a veces de mujeres adultas que conozco, ¿no? Es que trabajas, sí, pero primero también está el trabajo en tu casa, ¿no? Y yo así como, pero si trabajamos los dos, pues los dos tenemos que hacer trabajo en casa, ¿no? Claro. Porque no tengo doble turno, entonces así como que... Pero ha sido el ir aprendiendo y negociarlo. Negociarlo y a mí, por ejemplo, también en la cuestión financiera, a mí se me hace muy fácil. Él por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Híjole. Él me decía, no, Vane, ¿lo necesitas? Y yo, no, pero es que lo puedo pagar. Pero lo necesitas. Ese es el error que hacemos muchas veces como matrimonio. Y pues de eso hablamos cuando regresamos después de pausa, cómo evitar estos errores para que luego no destruyan shalom en nuestra casa. Quédate con nosotros. Aquí en Shalom estamos compartiendo experiencias de la vida con Bruno y con Vane. Y estaba comentando, Vane, lo detectamos como un error que hacen muchos matrimonios, haciendo gastos innecesarios, y luego obviamente eso influye o quita la paz de la casa. Prácticamente cuando tú compras a crédito, compras con el dinero de alguien, pero luego tienes que dar el tuyo, y eso es lo que más duele. Y luego cuando no calculaste más, perdiste trabajo, y eso obviamente daña mucho las relaciones. Tú, Bruno, ¿cómo lidiaste con ese problema? Bueno, yo en lo personal siempre he sido de ahorrar, y si no tengo el dinero no lo compro. Digo, así siempre he sido, y es lo que yo le trato de transmitir.
y además también el priorizar las cosas, ¿no? O sea, realmente qué nos hace falta primero. ¿Qué hace falta? Sí. Y enfocarnos en eso y ahorrar y ya comprarlo. O buscar ofertas o buscar si es con tarjeta de crédito que sea a meses. Y Sin lo más intereses. importante, Sí, ajá, a meses sin intereses, y lo más importante es de que los dos estemos de acuerdo, ¿no? Porque Lo más importante. sí, porque luego lo que yo le digo es que no o es que sí, pero si no estamos de acuerdo, mejor no. No lo hacemos. De hecho, Mejor- la palabra de Dios dice cómo dos van a caminar el mismo camino que si no se ponen de acuerdo. Y de hecho, en nuestros programas posteriores de Shalom vamos a tratar un poquito más con profundidad los temas de economía de casa, cómo llevar tu economía para no destruir la paz. Es un tema muy importante, por eso no pierdan nuestros siguientes episodios. Vamos a tratar temas muy importantes y como sus experiencias nos dicen que todo se aprende. Prácticamente matrimonio es tanto trabajo de tiempo completo, tanto es aprendizaje. Siempre conociendo uno a otro y sabiendo necesidades y sirviendo uno a otro. Prácticamente cuando conoces tu esposo es evitar estos puntos donde sabes que le vas a dañar, le vas a hacer sufrir. Eso significa ser ayuda idónea. De hecho, en el Nuevo Testamento, apóstol Pablo lo está ampliando un poquito ese consejo de ayuda idónea y dice que someteos unos a otros, refiriendo tanto a esposo, tanto a la esposa. ¿De qué forma nos sometemos uno a otro, cada uno asumiendo la responsabilidad que tiene el matrimonio? ¿Cómo yo voy a someter a mi esposo? Voy a cumplir mi parte en lo que me corresponde en hogar, como mi esposo se somete a mí, cumpliendo su labor de cabeza de hogar y ofreciendo estabilidad espiritual, económica, emocional para la casa. Cuéntenos, ¿hubo algo en lo que tuvieron algún problema en el cual ustedes tuvieron que someterse, ya sea tú, Bruno o Vane, a la situación? ¿Hubo así un problema en especial que recuerden? Pues es que, o sea, ha habido varios detallitos, Ujú. varios. Por ejemplo, en la economía esa es una. Y ya es el punto de que si él me dice que no, o yo le digo que no, por X o Y, mejor ni lo Definitivamente hacemos, no. porque Es muy hasta lo que importante. compramos Sí, nos sale defectuoso. Ujú. Así. Cuando uno compra en rebeldía contra otro, Con el otro, hasta... normalmente eres tú la que lo hace, Sí. ¿cierto? Pero es, o sea, de verdad he aprendido a escuchar porque luego se me queda viendo, pero te va así como que, a ver, ya, ni te va a gustar, ¿no? Y le digo, mira, no puedo evitar hacer mi cara así porque soy muy expresiva y todo lo digo con la cara. Pero de eso a que no lo acepte es diferente. Me dices las cosas de forma que no puedo decir que no, entonces ya nada más hago como, ay, está bien. Y ahora lo que llegamos otra vez, como empezamos, el propósito de Dios para matrimonio es dos personas sometidas uno a otro en sus responsabilidades, se ayudan donde otro requiere, se ven uno por otro, proveen ambiente de crecimiento uno para otro. Y de esa forma aprenden a comunicarse, porque esa relación para la cual Dios nos creó, esa relación es un regalo que consiste obviamente en matrimonio, relación espiritual, emocional y física. Es un don de Dios para un hogar, fruto de amor que se desarrolla, pero prácticamente es mantenerse todo el tiempo en comunicación. Porque cuando se acaba comunicación, donde llega silencio, llega enemigo y empieza a meter las cizañas, y es donde nos daña, empezamos a sospechar uno a otro en algo y perdemos nuestra seguridad en las relaciones. Así es, la comunicación yo creo que es algo muy, muy importante.
Yo creo que en nuestro matrimonio también tuvimos muchas luchas en ese sentido cuando no nos comunicábamos adecuadamente y había ciertas cosas que quedaban ahí con dudas o que a veces hasta nos sentíamos resentidos por alguna situación que se presentaba en la casa, y dejar esas cosas que vayan creciendo yo creo que es lo que más nos causó problemas en un momento dado. Nosotros antes de casarnos pusimos un acuerdo, o hicimos un acuerdo, es no ir a dormir sin resolver el conflicto. Y en primeros años de matrimonio como que nos era más fácil guardar ese compromiso, siempre como que nos regresaba a la realidad, que tenemos que tener nuestro enfoque en relación. También lo que ayuda mucho en relación, yo como veo, que nunca sabemos cuando otra persona se va a ir o cuando tú vas a ir. Entonces yo a veces cuando me enojo con mi esposo y mi corazón se hace duro, y yo de repente pienso, ¿y si yo voy a ir en esta noche, con qué lo dejo? O si él va a ir, ¿con qué quedo? Y me sacude y me regresa a la realidad, que no se trata de probar tu punto o ganarte si tienes razón. Se trata de permitir a otro crecer tanto a tu lado como Dios lo designó. Y es hermoso en la relación. Cuesta mucho trabajo porque no es fácil. Me imagino que ustedes también han pasado por todo ese proceso, ¿no? El entender que somos uno, ese es el punto más complejo, ¿no? Porque no se trata de ver hacia mi lado o así, sino el entender que aún el que yo llegue con un mal humor, indirectamente a él le roba paz. Así es, exactamente. El que yo escuche o me ponga a ver por otros, le resta a él. Entonces, es el entender que ya no es ver por mí nada más, sino realmente ver que lo que yo haga afecta directamente. También a Bruno. Así, y le quita paz a él. Sí, es muy fuerte. Sí, también algo que es muy importante es, bueno, yo he aprendido eso, que ya los dos, o sea, ya somos uno, o sea, ya no es No es Bruno y no es Vane aparte. Sí, o sea, ya somos uno, y ahorita que mencionaban lo de la comunicación, sí es muy importante porque, y también nosotros desde que empezamos a vivir juntos, igual fue así como que, bueno, ya nuestro pasado, ya atrás, ¿no? Porque todavía sí había como cosas de que bueno, a mí que yo veía que luego la buscaba un ex a ella, y yo así como que pues me sentía celoso, ¿no? Y yo le decía, no, pero es que ya, o sea, ya, eso es tu pasado, ahorita es un nuevo comienzo. Y más cuando el pasado queda antes de Cristo. Sí. Todos los que no hemos conocido a Cristo, y los pecados que hemos cometido y relaciones que hemos llevado quedaron rotas, todo eso quedó bajo de gracia de Dios. Entonces ahora somos nuevas personas que podemos desarrollar relación de nueva calidad. Cada día podemos tomar esa decisión y ofrecer uno a otro algo nuevo, algo hermoso, algo fresco, y servir uno a otro en Cristo Jesús. Así es. Sí. Pues ya se ha pasado el tiempo y se pasó muy rápido. Sí. Realmente nos dio mucho gusto tenerlos a Vane y a Bru en el programa. Este es el inicio de una serie de programas que están dedicados a la paz del hogar, y nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Y pues nuestros amigos que están afuera de la pantalla, muchas gracias por estar sintonizando Veracidad Channel, y espero que haya sido de bendición este primer
programa. Así es, si ustedes gustan decir algo para despedirse. No, pues muchas gracias por abrirnos las puertas y Sí, escucharnos. Gracias, Fanny. Sí. Sí, igualmente, pues gracias por habernos invitado y como que hacer un refresh, ¿no? del matrimonio. Así es, y muchas gracias, hermanos queridos. Que Dios los bendiga y que sus hogares sean llenos de De paz. paz. Amén. Shalom, Shalom. donde nada está roto y nada está perdido.